Jerusalén, año 931 antes de nuestra era. El silencio en el palacio real es tan denso que parece tener peso. En una habitación privada, lejos del bullicio de la corte, un hombre anciano se sienta frente a una mesa de madera fina. Sus manos, que alguna vez sostuvieron el destino de imperios y firmaron tratados con faraones, ahora tiemblan levemente. La tinta todavía brilla, fresca y húmeda bajo la luz vacilante de una lámpara de aceite. El hombre acaba de escribir una frase que resonará a través de los siglos como un eco vacío. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. Este es Salomón, el rey cuya sabiduría se convirtió en leyenda, el hombre que lo tuvo todo, y que, al final de sus días, descubrió que su inmenso palacio era en realidad una jaula de oro. Afuera de los muros, el aire de Jerusalén transporta olores contradictorios. Desde el templo llega el aroma del incienso sagrado, pero desde el monte de los olivos, hacia el este, se eleva una columna de humo diferente. No es el humo de los sacrificios dedicados a la deidad de sus antepasados, es el humo de altares extranjeros. En los pasillos traseros del palacio se escuchan voces que cantan en lenguas extrañas. Hay susurros en fenicio, en amonita, en moabita y en edomita. Lo que alguna vez fueron alianzas políticas brillantes ahora se sienten como el murmullo constante de una prisión. El rey está rodeado por 1000 mujeres, pero nunca ha estado más solo. Tiene 700 esposas de sangre real y 300 concubinas. Posee 12.000 caballos y un trono de marfil flanqueado por 14 leones de oro. Sin embargo, ninguna de estas cifras logra explicar cómo el joven más prometedor de su generación terminó convertido en un anciano amargado que observa cómo su mundo se desmorona antes de morir. Para comprender esta caída, es necesario retroceder 40 años en el tiempo. El escenario es Gabaón, una colina situada al noroeste de Jerusalén. La noche es fría y el aire huele a grasa quemada. Salomón acaba de ofrecer 1000 animales en sacrificio sobre un altar de piedra que todavía irradia calor. Es un joven que acaba de heredar un trono manchado de sangre. Su padre, David, le dejó un imperio construido mediante la guerra constante contra filisteos, sirios y edomitas. Salomón sabe que está sentado sobre un polvorín. Esa noche, en un sueño, recibe una oferta que cualquier monarca aprovecharía para pedir poder militar o la muerte de sus enemigos. Pero el joven rey pide algo distinto. Pide un corazón capaz de escuchar, una mente con discernimiento para distinguir entre el bien y el mal. Esa petición cambia la historia. Recibe la sabiduría que buscaba, pero también una advertencia clara. Su éxito dependería de su capacidad para mantenerse fiel a los principios que dieron origen a su nación. Todo el futuro de Israel quedó colgado de una sola condición. Salomón se levantó de aquel suelo con un plan que ningún rey anterior había intentado con tal magnitud. Decidió que no conquistaría el mundo con la espada, sino con el matrimonio. Su primera jugada fue un golpe de efecto que dejó atónitos a sus contemporáneos. Logró que el faraón de Egipto le entregara a su propia hija en matrimonio. En aquel tiempo, Egipto solía recibir princesas extranjeras, pero rara vez las entregaba. El poder de Salomón era tan evidente que el faraón rompió la tradición. Ese fue el comienzo de una red diplomática sin precedentes. Cada boda era en realidad la firma de un contrato comercial. Una princesa fenicia garantizaba el acceso a los cedros del Líbano y a las rutas marítimas. Una princesa moabita aseguraba el control sobre los recursos del Mar Muerto. Una edomita abría las puertas a las minas de cobre y a los puertos del Mar Rojo. Salomón estaba construyendo un muro invisible de paz mediante la acumulación de esposas. Sin embargo, en algún lugar de los antiguos textos de su pueblo, ya existía una ley que prohibía a los reyes multiplicar mujeres, plata y caballos. Salomón decidió ignorar las 3 restricciones simultáneamente. Las 700 esposas no eran solo mujeres en una habitación. Eran embajadoras permanentes que vivían en el corazón de la capital. Cada una llegaba a Jerusalén con un séquito completo de sirvientes, sacerdotes privados y consejeros. Rechazar las costumbres de estas mujeres significaba romper los tratados de paz que ellas representaban. Jerusalén se convirtió rápidamente en una ciudad cosmopolita, pero también en un lugar de tensiones religiosas subterráneas. Debajo de la alta política de las princesas, existía otra realidad mucho más oscura y silenciosa: las 300 concubinas. En los registros antiguos, la palabra utilizada para definir a estas mujeres se refiere simplemente a un cuerpo que yace con alguien. No eran personas con derechos, sino propiedades catalogadas. Una joven de 16 años podía ser entregada como parte de un pago de impuestos, o como un regalo diplomático menor, viajando en una caravana junto a cargamentos de especias y telas. Al cruzar el umbral del harén, su vida anterior desaparecía. El aire dentro del complejo palaciego era pesado, saturado con el aroma dulce de la mirra y el incienso de purificación. Cientos de mujeres compartían patios amurallados donde el sol solo entraba desde arriba, como si vivieran en el fondo de un pozo.
Los guardianes de estas mujeres eran hombres castrados, sirvientes sin nombre cuya única función era asegurarse de que ninguna de ellas saliera jamás. El ciclo de visitas del rey era tan largo que muchas de estas mujeres pasaban décadas enteras sin que Salomón recordara sus nombres o dirigiera una sola palabra hacia ellas. Eran viudas en vida, alimentadas y vestidas con lujo, pero aisladas del mundo exterior hasta el día de su muerte. Sus historias nunca fueron escritas en los anales del reino. Mantener este estilo de vida tenía un precio económico que la nación empezó a sentir en la piel. El harén era una ciudad dentro de la ciudad que requería suministros constantes de comida, telas preciosas y servicios. El palacio de Salomón terminó siendo una obra de ingeniería tan compleja que duplicó en tiempo de construcción al templo de la deidad nacional. Para pagar estos excesos, el rey dividió el país en 12 distritos tributarios, ignorando las antiguas fronteras de las tribus. Cada región debía mantener a toda la corte y al harén durante un mes completo al año. Además de los impuestos agrícolas, Salomón implementó el trabajo forzado. Miles de hombres eran reclutados cada mes para trabajar en las canteras y en los bosques, dejando sus propios campos sin cultivar. Mientras el oro y la plata se volvían tan comunes como las piedras en las calles de Jerusalén, las familias de las aldeas rurales veían cómo sus graneros se vaciaban para alimentar una maquinaria de ostentación que no se detenía. La prosperidad que el mundo admiraba estaba construida sobre el agotamiento de los ciudadanos comunes. Salomón no era un hombre impulsivo. Cada decisión que tomaba tenía una lógica política impecable. Cuando un emisario de Sidón llegaba para negociar el acceso a los puertos, traía consigo una petición de la princesa Sidonia que vivía en el palacio. Ella necesitaba un lugar para practicar su fe. Salomón, el hombre más inteligente de su época, razonó que un pequeño altar fuera de los muros de la ciudad no causaría daño. Sería un gesto de cortesía diplomática. Pero esa primera concesión lógica abrió una grieta que pronto se convirtió en un abismo. Después de Sidón, los amonitas exigieron lo mismo. Luego los moabitas. Los altares empezaron a aparecer en las colinas que rodeaban Jerusalén, cada uno dedicado a deidades que exigían rituales cada vez más extraños y violentos. El rey, que en su juventud había construido el templo más magnífico para su Dios, terminó financiando con dinero público los santuarios de ídolos extranjeros. El punto de no retorno ocurrió en el valle de Hinón, una zona escarpada al sur de la ciudad. Allí, el humo de los altares se volvió denso y aceitoso. Las esposas de Salomón trajeron consigo el culto a Moloc, una deidad que exigía el sacrificio de los hijos. Los antiguos relatos describen una estatua de bronce con cabeza de toro y brazos extendidos sobre un horno encendido. Durante los rituales, los sacerdotes golpeaban tambores con una furia calculada para ahogar los gritos de los bebés que eran entregados al fuego. El lugar se conoció como el Tofet, que significa el lugar del tambor. Desde las terrazas de su palacio, Salomón podía observar la columna de humo gris que subía desde el valle. Podía escuchar el retumbar constante de los tambores. Sin embargo, el rey, que había pedido sabiduría para juzgar con justicia, decidió cerrar la puerta y no intervenir. El hombre que alguna vez discernió la verdad entre dos madres que peleaban por un hijo vivo, ahora permitía que el fuego consumiera a los hijos de su propio pueblo para mantener la paz con sus suegros extranjeros. Entre la multitud de mujeres anónimas del palacio, destaca una figura que cambió el rumbo de la dinastía: Naamá la amonita. Ella fue la madre del heredero al trono y su influencia fue sutil pero total. Naamá no solo trajo sus costumbres, sino que se aseguró de que el futuro rey creciera bajo la sombra de los altares de Moloc. Mientras Salomón envejecía y se sumergía en su propia melancolía, el poder real se trasladaba hacia los rincones del harén, donde las reinas madre tejían redes de influencia. La sabiduría de Salomón se había convertido en una herramienta de autojustificación. Incluso escribió poemas sobre el amor puro, como el Cantar de los Cantares, donde una pastora sencilla rechaza las riquezas de un harén real. Es una ironía trágica que el hombre que describió la belleza del amor exclusivo terminara viviendo en la antítesis de sus propias palabras. Salomón sabía la verdad, pero eligió ignorarla. Hacia el final de su reinado, el descontento en las provincias era ya un incendio a punto de estallar. Un oficial de la administración real llamado Jeroboam se cruzó en un camino con un profeta que llevaba un manto nuevo. El profeta tomó su propia prenda y la rasgó en 12 pedazos, entregándole 10 a Jeroboam. Era el anuncio del fin. El imperio no caería por una invasión externa, sino que se partiría por la mitad debido a la presión interna. Salomón había acumulado demasiadas deudas, demasiadas esposas y demasiados altares. El sonido del manto rasgándose fue el prólogo de la destrucción de todo lo que David había unificado. Cuando Salomón finalmente murió, su hijo Roboam, criado en la opulencia y el aislamiento del palacio, no tuvo la capacidad de escuchar el clamor del pueblo que pedía un respiro de los impuestos. En lugar de aliviar la carga, amenazó con aumentarla. El resultado fue la rebelión inmediata de 10 tribus y la fractura definitiva de la nación. Poco tiempo después de la muerte del gran rey, el faraón de Egipto, que ya no veía en Israel a un aliado poderoso sino a un reino debilitado,
invadió Jerusalén. Los tesoros de oro que Salomón había acumulado durante 40 años fueron cargados en carros y llevados a Egipto. El palacio de cedro, el trono de marfil y las riquezas del templo desaparecieron en un solo saqueo. La gloria de Salomón se desvaneció casi tan rápido como el humo de los altares del Monte de los Olivos. Lo que quedó para la posteridad fue el relato de un hombre que comenzó con una promesa divina y terminó rodeado de cenizas. La historia del harén de Salomón no es solo un relato sobre la decadencia personal de un monarca. Es un estudio sobre el costo oculto del éxito cuando se sacrifica la integridad por la conveniencia. Cada esposa añadida al harén fue una decisión que parecía inteligente en el momento, pero que contribuyó a la erosión del fundamento moral de la sociedad. El rey que buscaba la paz a través de los tratados matrimoniales terminó importando el conflicto al corazón de su hogar y de su fe. Los grandes proyectos de construcción que asombraron a la reina de Sabá ocultaban una realidad de explotación y sufrimiento que el mundo exterior no podía ver. La sabiduría, cuando se desconecta de la justicia y la empatía, se convierte simplemente en una técnica fría para mantener el poder. Hoy, el Valle de Hinón es un recordatorio geográfico de aquel tiempo. Su nombre se convirtió en sinónimo de un lugar de castigo y olvido. El Monte de los Olivos, que alguna vez estuvo cubierto de altares extranjeros, sigue observando la ciudad de Jerusalén. El legado de Salomón es dual. Por un lado, sus escritos sobre la naturaleza de la vida y la búsqueda de sentido siguen siendo consultados por millones. Por otro lado, la ruina de su imperio sirve como una advertencia sobre los peligros de la arrogancia intelectual. El hombre que se creía lo suficientemente sabio como para jugar con fuego sin quemarse, terminó dejando su casa en llamas. Al final, la soledad de Salomón en aquella habitación silenciosa, escribiendo sobre la vanidad de todas las cosas, es la imagen más honesta de su reinado. El rey que tuvo 1000 mujeres descubrió que el amor no se puede comprar ni se puede multiplicar mediante la acumulación de cuerpos. El hombre que tuvo todo el oro del mundo se dio cuenta de que la riqueza es una carga pesada cuando se obtiene mediante el sudor ajeno. La tinta seca sobre el papiro marcó el final de una era dorada que se desmoronó por su propio peso. A través de la distancia de 3000 años, la historia de Salomón sigue enviando un mensaje claro. La caída de los grandes sistemas no siempre empieza con una batalla perdida en las fronteras. A menudo, comienza con un hombre sabio que decide que las reglas ya no se aplican a él, y con el sonido lejano de unos tambores que intentan ocultar una verdad que no se puede callar. El imperio se partió. Los tesoros se perdieron, y los nombres de las 1000 mujeres se borraron de la memoria humana. Lo que queda es la lección de que el poder y la sabiduría son herramientas peligrosas si no se manejan con un propósito que vaya más allá del propio interés. Cada concesión que parecía lógica en el palacio de Salomón pavimentó el camino hacia el desastre. La paz que se compra con la integridad es una paz falsa que tarde o temprano pasa factura. El hombre que quería ser el arquitecto de una utopía terminó siendo el testigo de su propio naufragio, dejando tras de sí un reino dividido y un valle lleno de sombras. «Vanidad de vanidades», escribió el rey, mientras el humo seguía subiendo de las colinas y el silencio del palacio se volvía absoluto. El hombre con 1000 esposas murió solo, y con él murió la unidad de su pueblo.